Había un hombre con el que solía trabajar hace ya más de 40 años, que se jubiló a los 63 y le dijo a todo el mundo que finalmente iba a disfrutar de su vida. Lo decía en serio, se notaba que lo decía en serio. A los 66 se había ido. No por una enfermedad, nada dramático, simplemente se detuvo. Dejó de levantarse con un motivo, dejó de ir a cualquier parte, dejó de ser necesario en cualquier lugar. Y eventualmente su cuerpo estuvo de acuerdo con esa evaluación y lo siguió. Soy Walt Benítez, tengo 82 años y he estado sentado en esta casa el tiempo suficiente para conocer la diferencia entre un hombre que está viviendo y un hombre que solo está esperando. Si estás en algún punto entre los 60 y los 80 ahora mismo, y sospecho que algunos de los que ven esto son más jóvenes y otros están aquí mismo conmigo, quiero decirte algo. No es un consejo, es solo algo que he notado. Desde donde yo estoy, la mayoría de las personas de tu edad tienen más de lo que creen. Y la mayoría de las personas de tu edad pasan el tiempo preocupándose por las cosas equivocadas. Así que déjame hablarte de 5 cosas. 5 cosas que, si todavía las tienes, significan que lo estás haciendo bien. La primera es un lugar con tu nombre en la escritura. Compré esta casa cuando tenía 31 años. Linda y yo habíamos ahorrado durante 4 años para entonces. Fuimos cuidadosos, disciplinados, privándonos de cosas para poder tener esta única cosa. El día que firmamos, recuerdo que ella tocó el marco de la puerta al entrar, solo con las yemas de los dedos, como si estuviera comprobando que era real. Yo no hice un gran alboroto, nunca fui así, pero entendí lo que significaba. Porque mi padre, Jorge Benítez, alquiló toda su vida. 3 mudanzas antes de que yo cumpliera los 12 años, cada una porque alguien más decidió que el acuerdo se había terminado. No olvidas esa sensación cuando eres niño. Las cajas, la escuela nueva, la sensación de que tu vida depende del horario de otro. Esta casa no era lujosa. Necesitaba arreglos cuando la compramos. Todavía necesita algunos, si soy honesto. Pero mi nombre ha estado en la escritura por más de 50 años, y ni una sola vez en esos 50 años tuve que pedir permiso para quedarme. Eso no son bienes raíces. Eso es algo completamente distinto. Conozco personas que alquilaron toda su vida y llegaron a los 75 con menos opciones de las que tenían a los 50. A los propietarios no les importa tu historia. Les importa la responsabilidad, la rotación y si eres un riesgo. Y un hombre de 75 años se convierte en un riesgo en ciertos cálculos en los que no quiero pensar por mucho tiempo. Si tienes un lugar con tu nombre, modesto o no, pagado o no, tienes una estabilidad que la mayoría de la gente pasa toda su vida laboral tratando de ganar y nunca lo logra del todo. Tus hijos no se quedan despiertos preocupados por dónde estás durmiendo. Tú no te quedas despierto preguntándote si el aumento del alquiler del próximo año será el que te quiebre. Tienes una puerta que tú controlas. Eso no es nada. Es casi todo a esta edad. La segunda cosa son piernas que todavía te cargan. Caminé hasta la entrada de Tomás Reyes la semana pasada para devolverle un nivel que me había prestado. 3 casas más allá, quizás unos 30 metros de ida y otros de vuelta. Noté, de regreso, que me notaba a mí mismo caminando, que era consciente de cada paso de una manera que no lo era hace 10 años. No porque algo me doliera, solo porque ahora entiendo que esto es algo, el simple hecho mecánico de moverme bajo mi propia autoridad, que antes daba completamente por sentado. Un hombre con el que trabajé codo a codo durante 20 años tuvo un derrame a los 71. No fue uno grave, pero lo suficiente como para que caminar se convirtiera en algo en lo que tenía que pensar, planificar conscientemente, gestionar. Me dijo una vez, unos 6 meses después, que la peor parte no era el esfuerzo, era el encogimiento. Su mundo se hizo más pequeño. La distancia entre el dormitorio y la cocina se convirtió en el límite exterior de su vida independiente. Todo lo que estuviera más allá requería coordinación con alguien más. Me quedé en mi entrada después de que me contó eso y miré hacia la calle, la longitud ordinaria de la cuadra, quizás unos 500 metros hasta la esquina,
Y pensé, puedo caminar eso, ahora mismo. Solo decidirlo e ir. Eso es libertad. Una clase de libertad muy específica y real que no entiendes completamente hasta que la posibilidad de perderla se vuelve concreta. Si tus piernas todavía funcionan, incluso imperfectamente, incluso con alguna queja por las mañanas, incluso si las escaleras requieren una mano en el barandal, tienes algo que una parte significativa de la gente de tu edad ya ha perdido. Y la investigación sobre esto es inequívoca. Las personas que siguen moviéndose conservan más de todo lo demás también. Agudeza, independencia, opciones. Lucas Reyes estaba afuera la semana pasada con una pelota de fútbol, pateándola contra el cordón de la vereda. Lo observé desde el porche un momento. Ese tipo de movimiento, sin esfuerzo, sin pensar, esa es la relación de un joven con su cuerpo. Pero la versión básica, la versión de caminar, la de seguir adelante, esa está disponible por mucho más tiempo de lo que la gente supone, si la usas. Camina hasta la esquina y vuelve. Eso es todo, todos los días, hasta la esquina y vuelve. Porque el día que tus piernas se detienen es el día en que tu mundo se hace pequeño de maneras que son muy difíciles de revertir. Si todavía te cargan, estás mejor de lo que crees. La tercera cosa es una persona a la que realmente puedas llamar. No 10. No una lista completa de contactos. Una persona que atienda. Una persona que sepa cómo suenas cuando algo va mal y te pregunta al respecto en lugar de esperar a que tú lo expliques. Una persona que no necesite una razón para la llamada, que acepte que a veces solo querías escuchar una voz familiar. Si tienes eso, eres más rico que la mayoría de la gente de tu edad en la forma que realmente importa a los 82. La hermana de Linda, Leonor Benítez, nosotros le decimos Eli, vive en otra provincia, lejos. Después de que Linda falleció, Leonor empezó a llamar los domingos por la tarde. No lo anunció, no hizo un plan de ello, simplemente empezó a llamar. Hablamos de nada en particular la mayor parte del tiempo. El clima que hay por allá. Algo que dijo uno de sus nietos. Lo que cené, que suele ser menos interesante que cualquier cosa que ella esté comiendo. No creo que ninguno de los dos lo llamaría una conversación profunda. Pero noto las semanas en que ella no llama, por viajes o porque su agenda se complica. Lo noto. No de forma dramática. Solo una pequeña ausencia donde suele haber algo. Eso es lo que tiene la conexión real a esta edad. No tiene que ser profunda, solo tiene que ser constante. Tiene que ser real. Ahora seré honesto con ustedes por un segundo. Esto va a sonar ridículo, pero una vez probé una de esas cosas de videollamada que mi hija instaló en la tableta. No podía entender por qué estaba viendo mi propia cara todo el tiempo en lugar de la suya. Resultó que tenía la cámara al revés de alguna manera. Me quedé allí sentado durante 4 minutos hablando conmigo mismo antes de que ella empezara a saludar con la mano. Sus hijos pensaron que era lo más gracioso que había pasado en la historia reciente. Y no estoy del todo seguro de que se equivoquen. Pero aquí está el trasfondo. Incluso esa llamada torpe y mal enfocada, ella atendió. Ella estaba allí. Ese es el punto. Las investigaciones sobre la soledad son crudas. Las personas mayores de 65 años que tienen una conexión social genuina, incluso una sola relación constante, viven más tiempo, se mantienen más lúcidas y se recuperan de las enfermedades más rápido. La soledad a esta edad causa un daño físico mensurable. No es sentimentalismo, es biología. Pero la mayoría de la gente no necesita un estudio para saber qué se siente no tener a nadie a quien llamar. Si tienes a una persona, alguien que conoce tu historia y elige seguir en contacto con ella, tienes algo que vale la pena proteger. Algo por lo que vale la pena presentarse, incluso cuando estás cansado. Algo por lo que vale la pena levantar el teléfono, incluso cuando no tienes ganas de hablar. Esa única persona es un hilo, y los hilos valen más de lo que a la mayoría de los hombres de mi generación se nos enseñó a admitir. La cuarta cosa son hijos que todavía te llaman, no porque necesiten algo, sino porque quieren hacerlo. Esta es más difícil de hablar para mí. Así que seré cuidadoso.
Mi relación con mis hijos es funcional. He usado esa palabra antes y la usaré de nuevo porque es la honesta. Hablamos, nos ponemos al día. Nadie está distanciado. No hay una herida abierta. Pero hay una diferencia entre un hijo que llama porque estás en su lista de tareas y un hijo que llama porque algo sucedió y tú fuiste la primera persona en la que pensó para contárselo. Recibí una llamada de mi hija menor, Raquel, hace unas semanas. Había tenido un día difícil en el trabajo, algo con un colega, algo que la molestó de una manera que no podía articular del todo. Me llamó a mí. No a sus amigos, no a su esposo primero, a mí. No supe qué decir, mayormente escuché. Esa ha sido mi contribución en los últimos años, escuchar. Fui malo en eso durante mucho tiempo y tal vez lo estoy compensando ahora, o tal vez finalmente entiendo qué es lo que la mayoría de las conversaciones requieren en realidad. Pero llamó, solo para hablar, no para informar, no para cumplir, porque quería escuchar mi voz. Me quedé sentado en la cocina un buen rato después de que terminó esa llamada, simplemente sentado allí, en silencio. Hay padres a los 70, 75 u 80 que no han escuchado ese sonido de sus hijos en años, que tienen que buscarlos, siempre buscarlos, y esperar a ver si les devuelven la llamada, que han visto cómo las visitas se vuelven escasas y los mensajes más cortos, y finalmente han comprendido que se ha abierto una distancia que ninguna de las partes sabe muy bien cómo cerrar. A veces es culpa del padre. A veces es solo la vida. La geografía de las vidas de los hijos adultos tirando en direcciones que no tienen nada que ver con el amor. Pero si tus hijos todavía llaman, no por dinero, no por una crisis, solo por hablar, construiste algo que se mantuvo. Hiciste algo bien en esos años en los que estabas demasiado cansado para saber si algo de aquello estaba funcionando. Y funcionó. Que ese teléfono suene con su nombre en la pantalla, sin más razón que el hecho de que estaban pensando en ti. Esa es una forma de éxito que ningún logro profesional puede igualar, ni de cerca. La quinta cosa es suficiente dinero para vivir sin pedir. No riqueza. La riqueza es una conversación diferente y honestamente una para la cual no estoy calificado. Suficiente. La dignidad específica y silenciosa de tener lo suficiente. Recibo mi jubilación, la pensión, la casa está pagada. Mis necesidades son modestas. Siempre he sido modesto en lo que necesito, lo cual a Linda a veces le resultaba frustrante y ahora me resulta conveniente. Puedo comprar comida sin contar los centavos. Puedo pagar mis medicamentos sin tener que elegir entre ellos. Puedo encender la calefacción en invierno sin tener una semana de ansiedad de antemano. Eso es todo. Ese es el cuadro completo. Y entiendo, sentado aquí, que ese cuadro es uno que millones de personas de mi edad no tienen. Personas que trabajaron tan duro como yo, a veces más, que terminaron en el lado equivocado de un despido, o de una factura médica, o de un matrimonio que no funcionó. Personas cuya jubilación no se parece en nada a lo que planearon. No me atribuyo el mérito de circunstancias que fueron, en parte, suerte. Pero si tienes lo suficiente, si puedes pagar tu propio camino, tomar tus propias decisiones sobre cosas pequeñas, existir sin tener que coordinar tu supervivencia financiera a través de la generosidad de tus hijos, tienes una clase de libertad que es invisible cuando está presente y enorme cuando desaparece. Hay un hombre a unos 5 kilómetros de aquí, mayor que yo, que llamó a su hijo para pedirle ayuda con la factura de la luz el invierno pasado. Un hombre que trabajó durante décadas, que crió una familia, que se consideró autosuficiente durante toda su vida adulta. Y allí estaba, a los 79, levantando el teléfono para pedirle ayuda a su hijo con la cuenta de la luz. Me lo contó más tarde, no con detalles, solo lo mencionó, de la forma en que mencionas algo para liberar un poco de peso. No dije mucho. No había mucho que decir. Si tienes suficiente, lo sabes porque no estás haciendo esa llamada telefónica. Y si lo tienes, vale la pena reconocerlo. Silenciosamente, sin convertirlo en más de lo que es,
como una forma de estabilidad que mucha gente no logra conservar. Sigue siendo tu propia persona. Eso importa más de lo que la gente dice. Ahora, les dije 5 cosas, y me refería a esas 5. Pero hay 2 más a las que sigo volviendo, así que las añadiré sin pedir disculpas. La sexta cosa, la capacidad de irse a dormir por la noche sin llevar el nombre de otra persona en el pecho. Resentimiento no es la palabra exacta para lo que quiero decir. El resentimiento suena manejable. Me refiero a algo más pesado, el peso específico de una persona no resuelta. Alguien cuyo nombre todavía aprieta algo dentro de ti después de años. Alguien que quizás ni siquiera piense en ti ya, mientras tú sigues teniendo discusiones con él en tu cabeza a las 2 de la mañana. Tuve eso durante mucho tiempo con un hombre llamado Gerardo. Trabajamos juntos durante 12 años. Sucedió algo cerca del final de mi tiempo en la fábrica. Un desacuerdo sobre algo que se sentía muy grande en ese momento y que ahora no puedo reconstruir del todo. Se convirtió en un distanciamiento. Nada dramático, solo frialdad. De esas en las que 2 personas que solían hablar todos los días en el trabajo dejan de hablarse gradual y luego completamente. Cargué con eso durante años, más tiempo del que me gustaría admitir. No de forma ruidosa. No perdía el sueño, por eso todas las noches. Pero su nombre surgía ocasionalmente. Algo en las noticias, una herramienta que me recordaba una conversación que tuvimos, un olor del taller, y se producía esa contracción de baja intensidad. Ese residuo. Murió hace unos 6 años. Lo leí en el periódico. Y me senté allí, en la mesa de la cocina con el diario, y me di cuenta de que había estado cargando con algo durante 2 décadas y ya no tenía nadie que lo recibiera. La otra mitad de la discusión se había ido. Yo había estado manteniendo una tensión que ahora existía solo dentro de mí. No estoy seguro de que dejar ir sea la frase adecuada tampoco. No fue una decisión, exactamente. Fue más bien como si mirara la forma de aquello con claridad y se hiciera más pequeño. Solo por verlo como lo que era, una cosa que yo había elegido sostener y que ya no servía para ningún propósito que pudiera identificar. Si puedes acostarte por la noche sin un nombre presionando tu pecho, tienes una clase de paz que algunos pasan décadas tratando de ganar y otros nunca consiguen. Si no puedes, si todavía hay alguien viviendo en tu cabeza sin pagar alquiler, costándote sueño, energía y minutos valiosos que nunca recuperarás, considera que es posible que esa persona haya seguido adelante por completo. Considera que tú podrías ser el único que sigue pagando el peaje. Y la séptima cosa, algo que te den ganas de levantarte por la mañana. No un gran propósito, solo algo. El mío es el café. Específicamente, la primera taza. El ritual. La pava, mi taza favorita, estar de pie junto a la ventana de la cocina mientras se prepara. Mirar lo que sea que esté pasando en la entrada de enfrente. Tomás Reyes saliendo temprano. Lucas Reyes a veces ya en el porche con su mochila, moviéndose con esa autoridad particular y sin prisas que tienen los niños de 9 años antes de que el día se complique. Eso es lo mío. Una taza de café, una ventana y 10 minutos antes de que el día me pida algo. No parece mucho, pero las mañanas que lo tengo, estoy bien. Las mañanas en que algo lo interrumpe, una llamada temprana, una mala noche, noto que estoy descentrado y me lleva un tiempo corregirlo. El propósito a los 82 años no es lo que era a los 45. A los 45 el propósito era el trabajo, la familia, el avance. A los 82 el propósito es más pequeño y de alguna manera más concentrado. Es esa taza específica, esa ventana específica. El hijo del vecino, con el que no interactúo particularmente, pero al que he empezado a buscar por las mañanas sin pretenderlo, de la misma manera que buscas algo a lo que te has acostumbrado. El hombre que mencioné al principio, el que se jubiló a los 63 y se fue a los 66, su hija me dijo una vez que el último año fue el más difícil, porque él no tenía nada por qué levantarse. Nada que lo requiriera.
Nada de lo que formara parte. El cuerpo sigue a la mente en esto. No es una forma de hablar. Las investigaciones son claras. Las personas que pierden su razón para levantarse, pierden otras cosas rápidamente después de eso. La agudeza, la salud, la sensación de que el paso del tiempo es algo más que una resta. Pero un comedero para pájaros, un libro de la biblioteca, el almacén de la esquina a la misma hora cada mañana, donde la misma persona detrás del mostrador dice algo predecible y has llegado a encontrar extrañamente reconfortante. Una llamada telefónica que haces todos los domingos. Un tramo de vereda que caminas todos los días porque es tuyo y porque hacerlo es la prueba de que todavía estás aquí. Cualquiera de esas, todas esas. Mientras sea tuyo, mientras te saque de la cama hacia el día, en lugar de tener que empujarte. He estado en esta casa por más de 50 años. He visto cambiar el barrio a su alrededor. He visto a gente llegar, irse y dejar de llegar. He tenido mañanas en las que entendí, plenamente y sin drama, que hay menos mañanas por delante que por detrás. Y lo que puedo decirte desde aquí, desde esta silla específica, con esta taza específica, es que las 5 cosas y las 7 cosas y cualquier número que estés contando no se tratan de logros. No se tratan de haberlo hecho todo bien. Se tratan de todavía tener algo. De seguir siendo alguien que se levanta, que se mueve, que levanta el teléfono, que tiene lo suficiente, que duerme con el pecho razonablemente despejado. 82 inviernos. 82 de ellos. Y lo notable, lo que no podría haberte dicho a los 40 o 50 o incluso a los 60, es cuánta vida resulta ser eso. Cuántas mañanas ordinarias se amontonan en algo que no sabías que estabas construyendo. Si todavía tienes tus piernas y tu lugar y a tu persona y las voces de tus hijos en el teléfono y lo suficiente para pasar el mes y una conciencia que te deja dormir y algo por lo que valga la pena despertar, no estás simplemente sobreviviendo. Lo estás haciendo bien. Eso es todo lo que tengo por hoy. Gracias por sentarse conmigo. Si algo de esto les llegó, déjenlo en los comentarios. No necesariamente para mí, sino para la próxima persona que necesite leerlo. Y si quieren volver, suelo estar por aquí. Cuídense mucho, sea lo que sea que eso signifique para ustedes.